Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Karen Adriana Caicedo Casallas y hoy voy a hablarles acerca de las ordenanzas de la Iglesia. Existen dos ceremonias que son esenciales, puesto que son divinamente ordenadas. La primera de ellas es el bautismo en agua y la segunda es la Cena del Señor. Dentro del bautismo está el modo, y el bautismo fue establecido principalmente por inmersión. La palabra bautizar significa literalmente sumergir o introducir debajo del agua. Este método simboliza la muerte y la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en Romanos 6:3 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La segunda parte nos habla de la fórmula del bautismo, que se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme nos habla también en Mateo 28:19, que nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, el candidato a las personas que debe impartirse este bautismo son aquellas que hayan creído en Jesucristo, confesando su fe. Y también nos enseña que en el Nuevo Testamento, para pertenecer a la Iglesia, se requiere una fe en el Evangelio, una confianza sincera en Cristo y una obediencia mediante el bautismo. También hay algunas personas que se encuentran excluidas, puesto que no tienen pecado y tampoco tienen cómo arrepentirse, y estos son los niños. También existe una eficacia, y es que el bautismo no salva por sí mismo. Es una expresión externa de una obra espiritual interna ya realizada por Dios. Representa un lavamiento espiritual y una regeneración del creyente por medio de la obra del Espíritu Santo. También tiene un significado, y es que el bautismo simboliza la unión del creyente con Cristo en su muerte y su resurrección. También representa el inicio de una nueva vida, constituye un testimonio público delante de los hombres. Por eso también nos dice en Tito 3:3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hasta aquí el bautismo. En la segunda parte hablamos acerca de la Cena del Señor, y esta tiene en su primera parte la conmemoración. Y es que la Cena del Señor fue instituida para recordar el sacrificio y la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que la Iglesia participa de ella, recuerda la obra redentora de Cristo en la cruz. También está la instrucción, y es que la Cena del Señor enseña espiritualmente a los creyentes el valor del sacrificio de Cristo y fortalece la fe de la Iglesia. Tiene también unos elementos, el cual es el pan y el vino, que comunican esas verdades espirituales acerca de la salvación y de la comunión con Cristo. En Juan 6:33 nos dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. También en tercer lugar está la inspiración. Esta inspiración es la participación de la cena, que inspira a tener fidelidad, a tener gratitud y devoción hacia Cristo. La comunión fortalece espiritualmente también a los creyentes y anima a preservar o a permanecer en la vida cristiana. Trae también consigo seguridad, y la Cena del Señor nos recuerda a los creyentes las promesas de salvación, la esperanza futura en Cristo. Es ese Maranata. También nos fortalece en la confianza espiritual y la comunión con Dios. En Hebreos 9:14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto nos lleva a tener a querer conseguir una comunión con Dios. Asimismo, tiene una responsabilidad, y es que el creyente debe participar de la cena del Señor con reverencia, examinando de alguna forma su vida espiritual. Pues no se debe participar de la cena del Señor indignamente, sino entendiendo el verdadero significado de esta ordenanza, teniéndola como sagrado. También nos dice en 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto nos enseña que debemos cada día mantenernos espiritualmente y una comunión con el Señor, entendiendo el verdadero significado de la cena del Señor y lo que con la responsabilidad que conlleva el beber la copa y el comer el pan. Bueno, hasta aquí estas dos ordenanzas dentro de la iglesia, el bautismo y la cena del Señor, que considero muy importantes para tenerlas cada uno de nosotros como creyentes y como hijos de Dios.